Gracias, Dios mío. Gracias por la fortaleza, Señor, que nos das de continuo, Señor, para poder proseguir. Señor, esa fortaleza que solamente puede venir de ti, de nadie más, Señor. Gracias por tu gracia, Dios mío. Gracias por la esperanza, Señor, que nos permites tener siempre, Señor, a mirar adelante, Señor, sabiendo que tú estás allí, Dios mío. Gracias por esta iglesia, Dios. Gracias, Dios mío, porque nos estás enseñando, porque nos estás, Señor, capacitando, Señor, porque nos estás preparando, Dios. Queremos pedirte este día, Señor, que nos hables. Y dejamos este tiempo, Señor, con el único fin de honrarte. En tu nombre y para tu gloria. Amén. Muy bien. Muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 5, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 5. Vamos a ver aquí que David es hecho, pues, rey sobre un Israel unificado, ¿ok? Segunda de Samuel, entonces, 5, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: vinieron, dice, todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl, dice, reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey de David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David, dice, por rey sobre Israel. Antes de esto, solo una de las tribus de Israel, pues, reconoció a David como rey, ¿verdad? Las otras tribus reconocieron al rey pretendiente, ¿no? Isboset, ¿verdad? El hijo de Saúl. Recordemos entonces que Isboset fue asesinado, eso lo vimos en el capítulo anterior. Así que ahora las tribus se unen a David. Ahora es triste que las tribus solamente hayan buscado, pues, a David cuando su elección anterior fue arrebatada, ¿verdad? Y en el mismo sentido, pues, es triste también cuando los cristianos, nosotros de alguna u otra manera, no solamente reconocemos a Jesucristo cuando las otras opciones se han desmoronado en nuestra vida. Necesitamos buscar a Cristo siempre. Él tiene que ser nuestra primera opción. ¿Cómo nos sentimos nosotros, no? Cuando de algún modo nos sentimos como esa segunda opción, ¿verdad? Es como, ¿verdad? No podemos hacerle eso al Señor. El Señor debe ser nuestra primera opción siempre. Ahora, el verso 3 menciona que los ancianos ungieron a David. En otras palabras, los ancianos de Israel recibieron el liderazgo, pues, de David, porque era evidente que Dios lo llamó, pues, a dirigir. Habían 3 características que identificaban el liderazgo de David, características que se deberían, pues, marcar en todo aquel que lidera en el pueblo de Dios. Deberían ser marcadas, ¿okay? Primeramente, David era un líder que pertenecía al pueblo de Dios. Pertenecía al pueblo de Dios en herencia, pertenecía al pueblo de Dios en corazón. En segundo lugar, David era un líder que demostraba también un tipo de habilidad para dirigir. Y en tercer lugar, era un líder que tenía un llamado. Él tenía el llamado de Dios, y el llamado de Dios en la vida de David era totalmente evidente. Así que los ancianos de Israel recibieron entonces el liderazgo, de David cuando vieron estas características en él. ¿Okay? Vamos a leer una vez más el verso 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey de David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey, dice, sobre Israel. Algunos datos de referencia sumamente importantes aquí. Primera de Crónicas 12, versículos 23 al 40, describe la gran asamblea que se reunió, pues, en Hebrón, aquí en este verso, como lo estamos leyendo, para reconocer a David como rey de Israel. Si lees Crónicas, vas a poder darte cuenta, o vas a poder tener un panorama más claro de lo que está ocurriendo aquí en este verso.
Un impresionante ejército llegó a Hebrón e incluso se enumera también a los soldados. Más de 340,000 hombres llegaron a Hebrón. Entonces, la escena es la siguiente. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con el corazón o con un corazón pues perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Y asimismo pues todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo también. Y eso es tan importante en nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes. Necesitamos estar todos nosotros en un mismo ánimo. Ellos estaban en un mismo ánimo para poder poner a David como rey. Necesitamos estar en un mismo ánimo. Qué bendición es cuando cantamos todos así, en un mismo ánimo. Qué bendición es cuando le entregamos al Señor nuestros dones y talentos, ¿verdad? Qué bendición. Yo sé que tú tienes dones y talentos, también entrégaselos al Señor. El Señor a mí me ha dado dones y talentos. El Señor a mí me ha regalado dones y talentos y yo trato de usarlos también para la gloria de Dios. Esta mañana tuve la bendición de poder compartir en la iglesia de Hill Country en Leander. El pastor de ellos ora por esta iglesia porque acaba de fallecer hace unos días. Somos nosotros frágiles, ¿verdad? El pastor estaba bien y de un momento a otro le comenzó a doler el pecho y le dio un paro cardíaco. Murió camino al hospital. Difícil, ¿verdad? Somos nosotros frágiles. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Estuve compartiendo con un grupo misionero de Colombia a través del vía Zoom. Y un saludo para ellos, están mirando este estudio. El día sábado por la mañana hay una bendición también. Yo les enseñé a ellos un curso de misiones hace 10 años atrás. Y la encargada de misiones ahora es la que dirige, una de las estudiantes de misiones ahora es la que dirige el grupo de misiones. El corazón misionero que ellos me demostraron en ese momento realmente muy valioso para hacer la obra del Señor. Hoy es el tiempo entonces, todos en un mismo sentir, en lugares distintos. En ese tiempo, cuando estuvimos ahí en la reunión de Zoom, algunos estaban en Colombia, algunos estaban en Europa, todos en un mismo sentir. Esta mañana, todos en un mismo sentir. Me dijeron esta mañana, estamos orando por ustedes, estamos orando por su iglesia, y le dije lo mismo también, estaremos orando por ustedes también. Todos en un mismo sentir. Todos nosotros necesitamos estar en ese mismo sentir. Estuve compartiendo el sábado. La palabra de Dios dice, insta a tiempo y afuera de tiempo. Insta a tiempo y afuera de tiempo. Cumple con tu ministerio, dice la palabra del Señor en Santiago 4, si no me equivoco. Cumple con tu ministerio. Haz obra de evangelista, dice la palabra del Señor. Cuando te sientas con ganas y cuando no te sientas con ganas, debes seguir constante. Seguir constante. Aquellos estaban en un mismo ánimo entonces. En un mismo ánimo. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque en Israel había alegría. Te pregunto yo este día, si no tienes qué agradecer al Señor, o por qué agradecer al Señor. Si tu corazón realmente está alegre, tienes mucho, ¿verdad?, por agradecer. Tenemos mucho por qué sentirnos alegres. Damos gracias a Dios porque tenemos un lugar donde vivir. Damos gracias a Dios porque tenemos pan para comer. Damos gracias a Dios porque tenemos ropa para vestir. Damos gracias a Dios porque tenemos a nuestras familias con nosotros. Damos gracias a Dios porque a pesar de todo lo que está sucediendo, estamos aquí. Damos gracias a Dios por nuestra iglesia. Lo demás son bendiciones que Dios quiere darte, ¿verdad? Si es que son bendiciones en realidad. Porque si tú haces las cosas en tus propias fuerzas, entonces ya no se perciben como bendiciones, ¿verdad? A veces son una carga en nosotros. Y no queremos esas cargas en nosotros, queremos que el Señor nos bendiga. Segunda de Samuel 5, versículos 4 al 5 entonces. Aquí vemos la duración del reinado de David. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, dice. 30 años. Y reinó, dice, 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Era David entonces de 30 años. Este es un buen punto de medición para la vida de David, ¿verdad? Si Samuel ungió cuando tenía 15 años y no tomó el trono hasta que tenía 30,
David entonces pasó 15 años en preparación. 15 años en preparación para el trono de Israel. Podríamos decir entonces que en total David reinó 40 años, lo que nos lleva a pensar que sus 15 años de preparación no fueron en realidad tan largos en comparación a los años de su reinado. Para poder servir como Dios quería, como rey, esos 40 años Dios lo tuvo que preparar. Y sí que lo preparó por 15 años. Lo que nos lleva a pensar también, pues, que Dios siempre tomará el tiempo para preparar antes de entregar una gran tarea. Versículos 6 al 8, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David, no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos de alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Dice aquí, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Una burla directa hacia David y sus tropas. Sin embargo, a pesar de que hubo escarnio contra ellos, a pesar de que hubo burla contra ellos, David y sus hombres pues tomaron la ciudad. A pesar de que se burlaron de ellos, tomaron la ciudad. Recuerden lo que pasó en el libro de Nehemías también. Se burlaron de ellos, hubo escarnio, ¿verdad? Dijeron, ni las zorras van a poder trepar estos muros, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan eso? Sanballat, Tobía, ¿no? Los de Asdod, todos los enemigos que tenía el pueblo de Dios. Sin embargo, ellos prosiguieron a través o a pesar de las dificultades. David y sus hombres entonces persistieron a través de las circunstancias difíciles para derrotar, pues, al arrogante enemigo que tenían sobre sí. Un territorio que se le debió incluso haber entregado hace tiempo. Ahora por fin conquistado. Lo vemos aquí. Y aquí hay un principio interesante. No hay hábito en nuestra vida que haya penetrado tan profundo que el poder, pues, de la sangre de Jesús no pueda conquistar. De repente tenemos algo en nuestra vida que aún no ha sido conquistado. Pues es tiempo. ¿Cuánto más vas a esperar? Es tiempo. Ya no pelees contra ti mismo, ¿verdad? Lo que Dios quiere es sometimiento. Quiere que diga, ya no puedo, ya no puedo. Ayúdame, Señor, ya no puedo, es demasiado. Vengo peleando con esto tanto tiempo. Y pregunto y busco respuestas, aunque yo sé la respuesta. ¿Qué estoy buscando entonces? ¿Excusas más que respuestas? Versículos 9 al 10. Vemos aquí que Jerusalén es la nueva ciudad capital de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Estamos viendo aquí entonces que Jerusalén se volvió la ciudad capital del reino de David. Además dicen estos versos que David iba adelantando y engrandeciéndose. Sin embargo, esa grandeza, la grandeza que vemos aquí, no fue de ninguna manera pues un éxito de la noche a la mañana, no fue así. Recordemos que David había sido preparado durante mucho tiempo. Él había sido preparado durante mucho tiempo para la grandeza que iba a disfrutar después, en un sentido. Y llegó al lugar pues de la grandeza, porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Así fue. Y algo interesante que acotar es que a menudo pues los que se vuelven grandes entre el pueblo de Dios experimentan mucho dolor, experimentan mucha dificultad en ese proceso de entrenamiento. Versículos 11 al 12, vemos aquí el palacio y la grandeza de David. Dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor
de su pueblo Israel. Estamos viendo entonces aquí que edificaron la casa de David, ¿verdad? Y esto mostró pues la influencia y la importancia que tenía David. Además, esta relación pues con Hiram, rey de Tiro, mostró que David era más que un hombre de guerra. Él sabía cómo construir alianzas. Él sabía cómo construir alianzas, ¿verdad? En este caso, pues, alianzas políticas importantes. David sabía 3 cosas que hicieron que su reino sea grande. 3 cosas que cada persona que esté liderando debe saber también. Primeramente, David entendió que Jehová le había confirmado sobre el rey de Israel. En otras palabras, él aceptó su llamado. ¿Cuánta gente conozco que hasta el día de hoy no acepta su llamado? Andan peleando con su llamado. Yo sé que Dios me ha llamado, pero ¿qué estás haciendo? Pues estoy por allá. En realidad Dios me ha mandado por allá, pero ahorita estoy por allá. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años. David sabía entonces que Dios lo llamó y lo estableció como rey sobre Israel. En segundo lugar, David sabía que Jehová pues había engrandecido su reino y que ese reino le pertenecía únicamente a Dios. Algo que a mí me enseñaron y que siempre lo he llevado conmigo es que el ministerio nunca debe tomarse así, sino así. El ministerio es del Señor, ¿verdad? Yo estoy aquí cada domingo, ¿por qué? Porque tengo un llamado y soy consciente de eso y quiero ser obediente a eso y porque sé que esta obra le pertenece a Dios y no a mí. Entonces, cuando a veces quiero caer en frustración, me arrodillo y digo, no, es que esta obra no me pertenece a mí, esta obra es de Dios, ¿verdad? Dios nos está una vez más a todos nosotros capacitando, entrenando. Y en tercer lugar, David sabía pues que Dios quería usarlo como una vía para bendecir a su pueblo. Y esa es otra cosa importante también. Necesitamos desarrollarnos como vía de bendición. Necesitamos desarrollarnos como canales de bendición. Se los he dicho varias veces, Dios no quiere pozos estancados. Ahora que ha llovido mucho, hay un desnivel en mi patio y está el agua ahí. Y cuando se estanca el agua, ¿qué pasa? Huele mal, ¿verdad? Huele mal, vienen los bichos, los mosquitos y tantas cosas. No queremos ser así. No queremos oler mal en ese sentido, ¿verdad? Muchas veces tenemos la oportunidad de bendecir en muchas maneras. No solamente pensando económicamente, porque es lo primero que puede venir a la cabeza, ¿verdad? No solamente pensando en eso. Si lo puedes hacer, está bien, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero también podemos bendecir una vez más con nuestros dones y talentos. Todos tenemos dones y talentos distintos, diferentes. Podemos hacerlo en nuestra casa, con nuestros amigos, nuestros familiares y obviamente aquí en nuestra iglesia también. Podemos hacerlo. Es tiempo de hacerlo. En otras palabras, pues, no se trataba únicamente de él. Se trataba del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Sin embargo, pues a pesar de todo, existió un obstáculo, vamos a decirlo así, que marcaría pues la vida de David para siempre. Versículos 13 al 16 dice, tomó David más concubinas. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Entendía muchas cosas, pero había cosas que no entendía, ¿verdad? Nos reímos de David, pero así somos nosotros de necios también. Después dice que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Esta era entonces una desobediencia directa a Deuteronomio 17:17, en donde dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. De algún modo entonces David y todos los demás vieron a todos estos niños, ¿verdad?, como una señal de que Dios bendijo a David y a todos sus matrimonios, ¿verdad? Sin embargo, como ya lo mencionamos, la mayoría de los problemas en la vida de David vinieron de sus relaciones con las mujeres y con los problemas que tuvo después con sus hijos. ¿Dónde quedaron las bendiciones entonces, verdad? Porque hizo las cosas en sus propias fuerzas, en su propio criterio, ¿verdad? Desobedeciendo la ley. Eso fue lo que hizo.
Y eso es interesante porque generalmente pues las semillas de nuestros futuros problemas son sembradas en tiempos de grande éxito y prosperidad, como estaba sucediendo aquí con David. Versículos 17 al 19. Vemos aquí que David pelea contra los antiguos enemigos de Israel. Oyendo, dice, los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Recuerda que David había sido parte de los filisteos en algún momento. En ese momento de crisis que tuvo, ¿verdad? Dice, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová. ¿Me gusta eso? Diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. A veces decimos, queremos respuestas así, ¿verdad? A veces estamos lidiando con tantas cosas y queremos respuestas así. Pues ¿sabes qué? Las respuestas las tenemos. La palabra de Dios es la respuesta a toda pregunta. Ahí está tu respuesta. Solamente necesitas poner un poco más de atención. Estamos viendo aquí entonces que el éxito de David trajo nuevos desafíos de afuera. En otras palabras, conforme Dios trabajó poderosamente en la vida de David, el diablo también se puso a trabajar llevando oposición pues contra David. Sin embargo, dicen estos versos que David consultó a Jehová y cada vez que David consultaba a Jehová y lo buscaba para guía, era bendecido. Era así, era bendecido. Definitivamente pues Dios honró la dependencia de David y por eso le dio la promesa de victoria. Versículos 20 al 21 dice, y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres, dice, los quemaron. Estos versos aquí nos indican que David derrotó a los filisteos con una fuerza arrolladora, como corriente impetuosa, dice aquí. Y dice también aquí, dice también que allí dejaron sus ídolos, ¿verdad? Y David y sus hombres los quemaron, es lo que dice, ¿verdad? Versículos 22 al 25 dicen, y los filisteos volvieron, dice, a venir y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová, él le respondió. Mira, escucha. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él les respondió, no subas. Interesante, ¿verdad? Sino rodéalos. Primero les dice, ve, ahora le dice, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, el bálsamo, el árbol, ¿verdad? El bálsamo. Dice, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Una vez más, y consultando David a Jehová. Estamos viendo aquí que después de la primera victoria sobre los filisteos, David fue lo suficientemente sabio como para esperar en Jehová antes de la segunda batalla, es lo que estamos viendo. Muchas veces podemos caer en el error incluso de decir, he peleado antes esta batalla, entonces yo sé cómo ganarla. Grave error. ¿Por qué? Porque olvidamos que cada batalla es distinta, cada batalla es diferente. Y David era consciente de esto, David lo sabía, es por eso que David siempre alcanzó la victoria cuando consultó y obedeció a Jehová. Y por esa misma razón, el Señor le dio ahora otra estrategia y le dijo, no subas esta vez, sino rodéalos esta vez. En otras palabras, Dios dirigió a David de una manera diferente
en esta batalla ahora. Necesitamos la ayuda de parte de Dios, ¿verdad? Recapitulando un poco, en la batalla de Refaim, esperó pues a que Jehová hiriera primero al campamento del enemigo, y la señal de la obra de Dios fue un ruido como de marcha por las copas de los árboles, ¿no? Del bálsamo, de las balsameras. Y esa era la señal para pelear. Esa era la señal para pelear. Y algo que tenemos que saber es que este principio aquí es verdadero. Incluso en nuestro caminar diario con Dios. Debemos observar, debemos estar atentos. Por eso la palabra de Dios dice mantente sobrio. Debemos observar y obedecer. Debemos ser sensibles también a la voz de nuestro Dios. Hay tantas cosas afuera y tantos afanes que nos distraen, ¿verdad?, a la voz de nuestro Dios. Estamos tan distraídos a la voz de nuestro Dios. ¿Cómo es que nos va a poder ayudar si no le escuchamos? Hay algo interesante sobre la traducción de la versión en inglés, King James, de 2 Samuel 5:24. Dice allí, entonces te moverás, que traducido sería, entonces tú te animarás. Así que cuando escuches que la obra de Dios se está llevando a cabo, escucha, cuando escuches que la obra de Dios se está llevando a cabo, anímate y muévete. Anímate y muévete. Que este tiempo aquí en la iglesia no sea lo único que tú tengas que entregarle al Señor. Anímate y muévete. En la batalla de Refaim, la señal fue un ruido de marcha por la copa de las balsameras, como lo hemos leído. Y de la misma manera, cuando vemos el obrar de Dios sucediendo a nuestro alrededor, podemos compararlo con este mismo ruido y señal de los árboles. Y si lo oímos, debemos despertarnos a la oración y a la devoción. Despiértate a la oración y a la devoción. Recuerda que un tiempo de crisis o tragedia es también como el sonido de las bálsameras. Quizá tú digas, pero ¿sabes qué, Diego? Estoy en mi peor momento. No tengo memoria que en mis mejores momentos Dios me haya usado. Es en los peores momentos cuando Dios te usa más. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Pablo lo dijo, ¿no? Mientras más débil soy, entonces más fuerte me hago, ¿verdad? Entonces, si no es tu mejor momento, gloria a Dios. Escucha el sonido de la copa de los árboles. Así que anímate y entrégate a Dios en oración. Es oración fervorosa. Dios quiere pelear tus batallas, así como estaba peleando las batallas o como estuvo peleando las batallas de David también. Así que ten ánimo. Vamos a orar. Tenemos a